Completar parte de las clases, la cual me correspondía dar, vamos a hablar sobre las fracturas de la columna vertebral. ¿Ya? Eh, Hay ciertas vértebras que tienen nombres propios, como la primera cervical, que se llama atlas, ¿cierto? Tiene dos masas laterales, no tiene cuerpo, no tiene apófisis, posee carillas articulares donde van a hacer contacto los cóndilos del hueso occipital y en las carillas inferiores con el axis, ¿no? La segunda vértebra cervical se llama axis, la cual se va a articular con el anillo anterior del atlas. Y la C6 también dicen que es importante en cirugía quirúrgica por el neurocirujano. Es muy importante conocer y saber los ligamentos de la columna vertebral, ¿no? Son importantes en el manejo de este tipo de lesiones el complejo ligamentario posterior. El complejo ligamentario posterior de la columna está formado por el ligamento supraespinoso, el ligamento interespinoso, los ligamentos de la cápsula facetaria y el ligamento amarillo que se encuentra aquí prácticamente detrás del canal medular, ¿no? Entonces, es sumamente importante, como ya les dije, en brindar parte de la estabilidad este complejo ligamentario posterior, el cual siempre es tenido en cuenta al momento de decidir el manejo quirúrgico o conservador de este tipo de lesiones. Ya saben todos ustedes, doctores, que las fracturas de la columna vertebral prácticamente son lesiones severas si no son atendidas inmediatamente. Ustedes que van a estar practicando, realizando su serum, ustedes que ya están próximos a graduarse, en algún momento van a recibir pacientes accidentados. Entonces, en todo paciente accidentado, ustedes deben de sospechar que el paciente tiene una lesión a nivel de la columna, deben de sospechar fracturas a nivel de la pelvis y deben darle un manejo adecuado. Por lo tanto, ustedes deben de sospechar ello hasta demostrar lo contrario, ¿no? Ya que este tipo de lesiones puede incluso complicarse con sección de la médula espinal, lo cual agravaría la situación de nuestros pacientes. Es necesario, traigo este tipo de diapositivas porque es necesario que ustedes conozcan cierto tipo de lesiones a nivel de la columna vertebral que tienen nombre propio. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que ustedes conozcan este tipo de lesiones, porque este tipo de lesiones son las que van ustedes a encontrar en los exámenes de recintado médico, son las que van a encontrar en los exámenes del serum, del internado o del seguro social, ¿no? Se habla de las fracturas de Jefferson. ¿Qué, ¿En qué consiste la fractura de Jefferson? La fractura de Jefferson, aquellas fracturas a nivel de la primera cervical, a nivel del atlas, son fracturas tanto del arco anterior o posterior del cuerpo de la vértebra, son en estallido debido a que el mecanismo de producción es una fuerza vertical. En las fracturas de la columna, para decidir el manejo quirúrgico conservador, se habla de estabilidad, ¿no? Entonces, estas fracturas de Jefferson son inestables cuando se ve comprometido el ligamento transverso y es estable cuando el ligamento transverso no está comprometido. La fractura del ahorcado es una fractura a nivel de la segunda cervical. Se le llama de ahorcado, ¿por qué? Por el mecanismo de producción, el cual es en hiperextensión. Es una fractura a nivel de los pedículos y también es considerada como inestable, por lo tanto, el manejo definitivamente es quirúrgico en este tipo de fracturas. Las fracturas del odontoides es otro tipo de lesiones que se ve de repente en algunas preguntas de ciertos exámenes, ¿no? Hay tres tipos de fracturas, aquellas que se dan por encima del ligamento transverso, el ligamento transverso, el cual se considera estable porque el ligamento transverso se mantiene indemne. Las fracturas de tipo 2 son a nivel de la base del odontoides, a nivel de la base del odontoides, donde se compromete el ligamento transverso y entonces se considera como fracturas inestables. Y las fracturas de tipo 3 son aquellas fracturas que incluso comprometen
parte del cuerpo vertebral, considerándose también inestables. Entonces, este tipo de fracturas estables o inestables, las estables son de tratamiento conservador y las inestables de tratamiento quirúrgico. Hablar de todas las fracturas de la columna dorsolumbar, se ha visto que este es el sitio donde más frecuentemente se dan las fracturas. Se cree que el 90% de las fracturas de la columna dorsolumbar se dan a nivel de la vértebra D12 hasta L2. La AO incluye dentro de su clasificación ciertos criterios de inestabilidad. Se dice que una fractura es inestable cuando tiene un acuñamiento mayor del 50%, cuando tiene una angulación mayor al 25%, cuando hay una ocupación de más del 50% del canal medular, cuando hay una afectación de más de dos de las columnas que tiene la columna vertebral y cuando está lesionado el complejo ligamentario posterior. Como les he mencionado anteriormente, el complejo ligamentario posterior es sumamente importante en la decisión del manejo quirúrgico conservador, ya que este complejo ligamentario posterior es parte importante o principal de la estabilidad de la columna vertebral. La clasificación de la AO, ¿no? Los tres grandes grupos que clasifican de clasificación de la AO son aquellas fracturas de tipo A, son las que se dan por compresión. Vean cómo va la fuerza que vaya a producir la fractura para provocar ese tipo de lesiones de tipo A por compresión. Las por distracción, vean cómo van las fuerzas produciendo ese tipo de lesiones, y las de tipo C son por torsión, llegando a provocar incluso hasta luxaciones, ¿no? Esos son los tres grandes grupos de la clasificación o de las fracturas de la columna vertebral. Dennis, la clasificación de Dennis toma en cuenta, divide a la vértebra en tres columnas, ¿no? La columna anterior es prácticamente el 50% anterior del cuerpo vertebral, la columna media es el 50% posterior de la columna vertebral, y la columna posterior vendría a ser el canal medular y toda la parte posterior de la vértebra, ¿no? Hay 4 tipos de fracturas en la clasificación de Dennis: las fracturas por compresión, las fracturas por estallido, las fracturas por flexo-distracción y las fracturas luxaciones, ¿no? Es otra de las clasificaciones que se ha de tener de repente en cuenta al momento de decidir el manejo de este tipo de lesiones, ¿no? Pero hay una clasificación que evalúa 3 o 4 tres criterios. Evalúa, por ejemplo, el tipo de fractura que vaya a tener, la morfología de la fractura, la morfología de la injuria. Evalúa, vean, el estado del complejo ligamentario posterior y evalúa el estado neurológico. Esta es una clasificación sumamente importante y es bastante útil, ¿no? Una clasificación es útil cuando nos da incluso el manejo de la lesión, ¿no? Y esta clasificación sí da el manejo en base al puntaje que vaya a obtener en dicha clasificación, ¿sí? ¿En qué consiste esta clasificación? Esta clasificación, como ya les dije, evalúa la morfología, evalúa el tipo de fractura que vaya a tener. Si es una fractura por compresión, por ejemplo, tiene un puntaje de 1, una fractura por estallido, una fractura por rotación o traslación, o una fractura por distracción, puede obtenerse hasta puntajes de 4, ¿no? Evalúa el estado del complejo ligamentario posterior. Por lo tanto, para evaluar el estado del complejo ligamentario posterior, quizá vayamos a necesitar en muchos de los casos la ayuda de las imágenes de la resonancia magnética para poder ver la integridad o no de este complejo ligamentario posterior, donde se va a evaluar si está intacto con puntajes de 0, o si hay duda 2, o si realmente está lesionado, hay la certeza, puntajes de hasta 3. Evalúa también el estado neurológico que vaya a presentar el paciente, ¿no? Entonces, se ha visto, vean, que con esta clasificación de TLIX, con el score de TLIX, puntajes menor de 4, el manejo definitivamente es conservador. ¿Y en qué consiste el manejo conservador? El manejo conservador consiste en inmovilizar toda la columna
pueden ser con corsés semirrígidos dorso-lumbosacros, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo que de inmovilización? Más o menos 10 a 12 semanas, que es el tiempo que quizá allá se brinde, se llegue a, de repente a consolidar la fractura, ¿no? Llega a consolidar la fractura y pueda de repente el paciente ya movilizarse. Puntajes de 4, el médico debe de evaluar otros criterios para poder decidir si pasa, si hace el retratamiento conservador, que es la observación, o si decide por el tratamiento quirúrgico. Pero ya está dicho que puntajes mayores a 4, definitivamente el manejo de este tipo de lesiones es quirúrgico. Como ya les dije, es sumamente importante en este tipo de clasificaciones, es sumamente importante determinar el tipo de fractura, es sumamente importante ver la integridad del complejo ligamentario posterior y las lesiones neurológicas para poder decidir el manejo quirúrgico. Esta es una patología que en el Perú está siendo bastante manejado por los neurocirujanos. Son raros los traumatólogos en el Perú que se dedican a hacer patología de la columna. Eh, y creo que eso es todo por hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí?